Buenas noches o bueno, buenas tardes por allá en Venezuela. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor José de la Cruz por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar hoy presente en, en este encuentro organizado por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora y participar en el primer simposio internacional de estudios avanzados en ciencia, sociedad y tecnología y poder hablar un poco más sobre políticas públicas y el diseño de las mismas. Mi nombre es Samuel Díaz, magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y hoy voy a intentar tener el atrevimiento de poder compartir un poco mis experiencias y reflexiones sobre los ejes transversales que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar e implementar políticas públicas de manera exitosa. Entonces voy a intentar comprimir un año intenso de aprendizaje en los próximos 10-15 minutos. En primer lugar, creo que es importante que tomemos siempre en cuenta el diagnóstico. Y el diagnóstico va de la mano de involucrar a aquellas personas que queremos beneficiar. Muchas veces pasa, y uno de los errores que se comete muy a menudo a la hora de diseñar políticas públicas, es que se diseñan programas sin necesariamente tomar en cuenta aquellas personas que se buscan beneficiar. Y esos programas que son diseñados tienden a tener un sesgo, tienden a tener o estar basados en prejuicios o en preconcepciones que no necesariamente van de la mano con la realidad, con las problemáticas que estamos intentando atacar. Y es por eso que es clave llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo para comprender a fondo las razones y las problemáticas que están sucediendo y al simultáneamente poder diseñar estrategias y soluciones en las cuales las personas que se van a ver beneficiadas participen. Y la razón de esto es que está comprobado que a medida que más se involucra a los beneficiarios en el proceso de diseño e implementación, más acogida y más sentido de pertenencia se desarrolla en función de los proyectos y tienden a ser más exitosos. Y nadie mejor que las personas que están siendo afectadas por una problemática que para diseñar y comprender las razones de por qué esto es una problemática y cómo puede ser solucionada. Seguidamente, una vez que se entiende el problema que se quiere trabajar, es importante definir la problemática a tratar. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces se intentan diseñar proyectos multidimensionales que intentan abarcar varias aristas y lo que termina haciendo es que se logra un impacto superficial de mediano o corto plazo sin necesidad de transformar o atacar los problemas de raíz. Es por eso que siempre se recomienda que se refine el problema que se va a tratar, que se va a enfocar, para que eso permita a su vez el desarrollo de soluciones que estén diseñadas a la medida del problema a solucionar. Que sí es verdad que pueden tener consecuencias positivas de manera inconsciente o de manera subsecuente, pero que esté bien claro cuál va a ser la problemática que se va a tratar y sobre todo para que eso nos permita definir cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. Una vez que está establecido esto, se recomienda, porque la verdad es que muy pocas veces se diseñan proyectos que son completamente innovadores en el sentido de que no se han hecho o no hay nada parecido en ningún lado del mundo. Lo que hay que tomar en cuenta y hay que aprovechar son los recursos existentes, los estudios, las propuestas llevadas a cabo en distintos países del mundo o en distintas regiones del país que estamos trabajando para ver qué proyectos que han intentado abordar una problemática similar han funcionado y los que no. Yo soy de las personas que pienso, soy muy partidario de que al final del día de los fracasos se aprende más que de los éxitos, porque los éxitos es muy fácil enfrascarse en lo que funciona. Creo que las cosas que no funcionan son las que realmente nos permiten crecer y nos abren las perspectivas y nos permiten ahondar en distintas dimensiones. Entonces, aprovechar los casos de estudio, la evidencia que ya exista en proyectos similares y ver qué aspectos, porque esto es importante, muy pocas veces se puede replicar un proyecto al 100% de un lugar para otro, incluso dentro de Venezuela, de un municipio para otro, porque es imposible o muy poco probable
que las condiciones sean las mismas de una población a la otra. Siempre va a haber variaciones, siempre va a haber distintas características, distintas variables, y es por eso que es importante ver qué aspectos se asemejan, qué aspectos se diferencian, y en función de eso, ver cuáles pueden funcionar para la problemática que está definida. Y eso me lleva a la siguiente parte, que a la hora que se está diseñando el proyecto de política pública, es importante que se tengan definidos dos aspectos antes de la implementación. El primero es que se comprenda qué mecanismos y qué instrumentos se van a utilizar para medir el impacto. Y el impacto es el resultado del producto que estamos entregando. Es muy fácil y es una línea muy delgada entre confundir producto e impacto. Y pongo el ejemplo de mi organización. Yo actualmente soy cofundador y director general de un centro comunitario que comenzó como un comedor comunitario en el municipio El Hatillo, en Caracas. A primera vista parecía que el impacto de nosotros radicaba en la cantidad de comida que nosotros podemos entregar a los beneficiarios. Y no, el impacto es el resultado de entregar esa comida. Entiéndase que el impacto que nosotros estábamos generando era la disminución de los niveles de desnutrición o malnutrición en la población objetivo. Es importante que nosotros, cuando estemos diseñando la política pública y la teoría de cambio que está detrás de la misma, seamos capaces de identificar cuál es nuestro producto y en función de eso, cuál va a ser el impacto que queremos lograr y cómo vamos a medir ese impacto. Tenemos que tener bien definidos los mecanismos de medición de impacto en el caso del comedor, la medición antropométrica, porque si no tenemos claro la medida que vamos a utilizar, no podemos tener una medida base, que es el segundo aspecto. Nosotros no podemos empezar a implementar un proyecto si no sabemos cuál es la medida base o con qué estamos comenzando. Porque si no sabemos con qué medida o con qué población estamos comenzando el proyecto, no somos capaces realmente de determinar qué impacto estamos generando. Es por eso que es muy importante que, previo a la implementación de la política pública, tengamos el instrumento definido, llevemos a cabo esta medición para tener nuestra línea base y después de eso la sigamos monitoreando progresivamente una vez que empiece a ser implementada la política pública. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es la importancia de la planificación. Obviamente, en Venezuela es muy difícil planificar porque sabemos que de 100 escenarios pasa el número 101. No obstante, a raíz de tener una planificación robusta, una planificación exhaustiva y una planificación bastante detallada, nos permite adaptarnos y responder a estos inconvenientes, a estos imprevistos de una manera mucho más efectiva, mucho más eficaz y mucho más rápida. Es por eso que es muy importante que a la hora de empezar a implementar una política pública se haga un mapeo de escenarios y seamos capaces de desarrollar planes de contingencia en función de cada escenario que hayamos planificado y que sea multidimensional, que sea desde el ámbito político, que sea desde el ámbito económico, que sea desde el ámbito social y que esos estén entrelazados, porque es mentira que el ámbito económico no influye en el ámbito político y viceversa, y ser capaz de tejer esas relaciones hace que nuestro proceso de respuesta, nuestra implementación sea mucho más efectiva. Y por último, es importante también saber delimitar qué agencias están involucradas o quiénes forman parte del impacto. Es muy importante entender cuál es el rol del ente público, un rol de una ONG, el rol de una organización multilateral como las Naciones Unidas o de la empresa privada. Y si hay un solapamiento entre funciones, es importante definir quién va a aceptar y quién va a asumir cada rol para así poder tener de cierta manera transparencia y de cierta manera saber quién es responsable de cada aspecto, porque si hay solapamiento es muy fácil que nadie asuma la responsabilidad, mientras que si están los roles bien definidos, o sea, a quién le compete cada aspecto y a quién hay que hablar o con quién hay que discutir cuando toque trabajar cierto punto. Si no hay roles definidos, la política pública lo más probable es que fracase. Lo que me lleva a que hay dos aspectos claves, dos elementos claves que quiero compartir con ustedes.
Lo primero, la comunicación efectiva. Creo que si algo hemos aprendido en los últimos 20 años es la importancia del manejo de las expectativas. Si es verdad, todos queremos implementar políticas públicas que tengan un impacto inmediato. No obstante, esa no siempre es la realidad. Y puede ser por distintas razones. Puede ser porque nuestra teoría de cambio no funcionó, o puede ser porque hubo elementos o hubo variables que no tomamos en cuenta a la hora de implementar la política pública. Y es por eso que es importante, y yo soy de los que siempre ha pensado que uno debe prometer menos lo que realmente pueda para así poder tener mayor impacto de lo que se espera. En el sentido que creo que es siempre mejor manejar el escenario menos optimista para así poder también manejar las expectativas de las personas que queremos beneficiar, porque la realidad es que uno de los grandes problemas que hay en políticas públicas en Venezuela es el mal manejo de las expectativas, que presentamos unas propuestas de índole mesiánica, de índole de inmediata, que pueden solventar el problema quizás de un día para otro, pero que no solventan la problemática de raíz. Y pasa que 1 o 2 años después, la problemática simplemente se agrava. Es importante manejar las expectativas, manejar los tiempos, hablar con claridad y dejar bien en claro, y esto es algo que yo profeso mucho y que creo que soy fiel creyente de, que a las personas hay que decirles que mientras ellas no se involucren, el proyecto no va a ser exitoso. Es empoderar a los beneficiarios, es darles a entender la importancia de su participación, de su conocimiento, y que mientras ellos no se involucren y sean parte de la solución va a tener un techo muy bajo que solamente puede ser superado mientras más gente que se busca beneficiar participe. Y además porque algo muy claro, la comunidad se puede molestar si le dices la verdad y no lo que ellos esperaban, pero se van a molestar mucho más, van a perder mucha más confianza si mentimos y no cumplimos. O sea, siempre es mejor andar por la calle del medio, como decimos coloquialmente, y ser muy transparentes con lo que realmente se puede hacer. Y eso me llama a mi siguiente punto, que es, creo que a la hora del diseño de políticas públicas, no todo va a salir como esperábamos, como decíamos anteriormente, y está bien reconocer esos errores. Creo que el reconocer los errores no te hace más vulnerable, no te hace más débil, te hace más bien generar más confiabilidad y te generar mejores vínculos con la comunidad. Por el hecho que tú puedas reconocer las cosas que pueden mejorar, las cosas que no salieron como eran esperado, permite forjar esos vínculos de confianza con la comunidad. Y a la misma vez reconocer las limitaciones. No puedes prometer 100.000 escuelas cuando realmente solo tienes recursos para 10.000. Es importante, y esto va a la mano con el punto anterior, de saber manejar las expectativas, siendo honesto con los recursos que se cuentan y diciendo realmente cuáles son los objetivos posibles que se pueden alcanzar. Y en función de eso, si uno es capaz de reconocer de que los errores que se cometieron, de aquellos aspectos que no se vieron como era debido, se puede rectificar, unificar y empoderar a la comunidad. Y el último aspecto que quiero compartir, obviamente, es la paciencia. Yo soy un profundo creyente de la educación como una herramienta para transformar sociedades, y creo que en Venezuela nos hace falta mucho inversión en este ámbito, y por eso aprecio mucho estos espacios y que consideren que alguien como yo pueda compartir un poco de su conocimiento adquirido el último año en el exterior. Y sobre todo, la educación es algo que se vende muy atractivo, pero que la realidad es que los frutos de una política pública diseñada a nivel educativo o un proyecto educativo toman 5, 10, 15 años en recolectar o verla o evidenciar el impacto que se tuvo. Entonces creo que es importante también que entendamos que, como se dice popularmente, que Roma no se construyó en un día, que hay proyectos que van a tener tener un impacto mucho más acelerado, pero que hay otros que tienen una índole más profunda, que requieren más trabajo y que requieren sobre todo constancia, que hay que saber medir las expectativas e ir acumulando esas victorias para que al pasar de los años esas mini victorias se conviertan en una macro victoria. Nuevamente quiero agradecer al profesor José de la Cruz, muy honrado por esta oportunidad, muy agradecido por estar en este encuentro, y por favor no duden en contactarme.
contactarme, más que a la orden, y que tengan una feliz tarde.